Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Cuidan de jóvenes que están en alto riesgo, atrapados fácilmente, pueden caer en la delincuencia y allí se les forma como verdaderos ciudadanos. Hay que apoyar a los salesianos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Perón, en Santo Domingo. Bien. Bueno, el Banco Central recibió la visita ya pactada del Fondo Monetario Internacional. Es decir, ya se sabía que venía el fondo, como siempre ha venido, y no había que alarmarse porque hemos dicho nosotros, la economía está ahí, todos los meses se presenta un informe del comportamiento económico del país, remesa, inversión extranjera, reserva, exportaciones, todo ese comportamiento, la tasa de cambio, la devaluación de la moneda mínima, ya hablamos de las remesas, el empleo, es decir, todo lo que el crédito, la tasa de política monetaria, el índice de precio al consumidor, la inflación, etcétera, etcétera. Es decir, mensualmente hay un informe que se llama índice mensual
del comportamiento económico, de la actividad económica, y más, que el Banco Central lo publica y dice todo lo que está pasando, lo que ha pasado durante el mes, o el bimestre, o el trimestre, y entonces eso lo conoce el fondo. Por tanto, el fondo vino y dijo, no, la economía sigue su curso, bien, están los fundamentos macroeconómicos, están el manejo de la economía, está bien, y además la paz social. Siempre, yo con mucha frecuencia menciono lo de la paz social, que gracias a esa política que maneja el Banco Central y que Valdés ha sido un especialista de ese manejo económico, macroeconómico. Y hay gente que dice, bueno, que lo macro no se refleja en lo micro. Sin embargo, yo creo que ese mismo comportamiento social es parte de ese reflejo, porque no vamos a decir que nadie de las áreas pequeñas, mejor dicho, de las áreas económicamente más débiles, no, o de los, diríamos, la porción poblacional más débil económicamente no se van a beneficiar porque genera empleo y el mismo nivel de inflación, las continuas remesas que llegan al país. Es decir, esas cosas impactan indiscutiblemente y la gente no se ve en una situación desesperada. Bueno, hay que tirarse a las calles. Ahora, decíamos nosotros, donde el Fondo Monetario va a encontrar dificultades es en el comportamiento de la hacienda, de las finanzas públicas, que hemos dicho nosotros, la economía marcha bien, pero el gobierno tiene un gasto que verdaderamente no le gusta a ninguna agencia certificadora. Le va a gustar ver un gasto como el que tiene el gobierno dominicano, un gasto verdaderamente manirroto. Y eso hay que tratar de tapar esa herida, porque es que hay un flujo de dinero por ahí con un déficit que le preocupa a ellos, pago de intereses de deuda, etcétera, etcétera. Endeudamiento para cubrir ese déficit. Entonces esas deficiencias son propias de la hacienda pública, no de la economía. Entonces el gobierno puede tener sus advertencias o sus admoniciones que le haga el Fondo Monetario sobre ese asunto, porque tiene un mecanismo, como un mecanismo tipo trumpiano. Trump amenaza con sus aranceles, pero el Fondo Monetario te pone entonces topes de deuda y obliga a que usted entonces tenga que ajustarse, hacer los ajustes, porque si no hay préstamo, ¿usted con qué va a cubrir entonces ese déficit? Tiene que hacer los ajustes, o baja el gasto o aumenta la recaudación. Y esas recaudaciones se aumentan. Primero, poniendo impuestos. O segundo, cobrando lo evadido. También no hay que poner impuestos y usted recauda más. Eso entonces parte también. O evitando el gasto fiscal, que son esos incentivos que se dan a los productores nacionales, manufactureros, comercio, etcétera, etcétera. Entonces ahí tiene que entrar la mano del gobierno, de la hacienda pública, porque esas decisiones no las toman en el Banco Central. Entonces, lo que queda es que es disciplina, que es lo que falta, disciplina. Y esa disciplina se consigue con carácter de gobierno disciplinado, gobierno austero, gobierno que esté pendiente, vigilante del funcionariado, que si una medida de austeridad es no viajar o evitar los viajes, usted también poner el ejemplo, porque bien predica quien bien vive.
Entonces, para uno exigirle al otro, uno tiene que ser también corregido. Uno tiene que corregirse, porque yo no puedo, porque sea o el presidente o el ministro, puedo darme el lujo de hacer gastos muchas veces innecesarios, la mayoría de las veces. Entonces, exigirle al otro que se discipline o que se achique, porque lamentablemente también entonces se ve mal. En resumen, es el gobierno que tiene que tomar medidas de precaución con esos asuntos, medidas de austeridad, austeridad verdadera. Aquí hubo un gobierno que uno sabe que era el de Balaguer, que Balaguer era muy austero, pero era tan austero, una especie de gobierno franciscano, porque Balaguer era tan austero, que esos mismos organismos le decían, pero tome préstamo, coja préstamo para hacer las obras, porque es que usted no quiere pagar mucho salario y el país tiene una capacidad de endeudamiento alta. Y Balaguer decía, no, no me interesa. Yo sigo con mis ahorros internos, con mi política que yo mantengo de bajo gasto o de poco gasto. Y además, yo las medidas de austeridad las impongo porque se me respeta en el gobierno. Ahora, hay medidas, y eso me lo recordó mi amigo José Café, que siempre está activo José Café desde Barcelona. Y José Café me hizo una observación muy válida. Él me dice, mira, ese decreto que emitió el presidente Abinader restringiendo los viajes y el uso de los vehículos los sábados y los domingos, los fines de semana, los vehículos oficiales, Balaguer no le ponía mucha atención a esas menudencias porque él sabía que eso era difícil controlarlo. ¿Y qué hacía Balaguer? Balaguer lo que hacía es que cuando veía mucho gasto en un ministerio, entonces Balaguer le ponía una restricción a ese flujo de dinero hacia ese ministerio, le cortaba un poco, le recortaba un poco el ala para evitar que el pájaro elevara mucho. Entonces, ¿qué hacía Balaguer? Bueno, yo sé que no le puedo dar seguimiento a las instituciones públicas porque tendría que poner miles de inspectores para que me chequeen los vehículos y la policía tiene muchísimo trabajo y entonces tienen que permanecer todas las horas del día y de noche buscando las placas oficiales de los vehículos del Estado que andan sábado y domingo. Otros tenían cartas de ruta que se la inventaban. Entonces Balaguer sabía que eso era muy difícil de darle seguimiento. Entonces le recortaba los fondos a ese ministerio o a los ministerios, a todos se los recortaba, con fines de que estuvieran bien chicos, aunque fuera con el combustible. Es decir, los gobiernos tienen que ser austeros de verdad. Entonces Balaguer fue tan austero, repito, que los organismos internacionales no le gustaba porque no tomaba préstamo. Entonces el Fondo Monetario tiene su dinero, lo tiene el Banco Mundial o el BID, pero son dineros que tienen que generar intereses para manejar el dinero como se maneja el dinero, que hay que pagar intereses por el uso del dinero. Entonces Balaguer era un mal ejemplo en América Latina porque no tomaba préstamo. No le gustaba el préstamo, o mejor dicho, el préstamo fácil, porque hubo proyectos que se financiaban, proyectos del Estado, y que tenían fondos de esos bancos, del BID o del Banco Mundial, el Fondo Monetario facilitaba, qué sé yo. Pero eso es austeridad verdadera, eso no es decreto, ni admoniciones, ni leyes, promulgar leyes. Entonces eso está claro por ahí. Esa es la pura verdad. Bien, el Banco de Reserva anuncia una feria. Qué interesante. Eso está muy bien, porque eso es acercar la banca dominicana. Y no solo la banca dominicana, sino acercar las facilidades a una población dominicana, e incluso no solo dominicana, sino española también o europea,
porque hay españoles que también querrán invertir en Santo Domingo en los asuntos mobiliarios. Entonces el Banco de Reserva está montando una feria inmobiliaria a partir de mañana, día 14 de marzo, 15 de marzo y 16 de marzo en Madrid, España, con fines de que se acerquen los interesados en adquirir inmuebles en República Dominicana, y van a estar representadas allí las principales compañías constructoras de inmuebles aquí, de vivienda y esas torres y todas esas cosas. Y plazas comerciales, porque habrá gente que querrá tal vez un local comercial, lo puede adquirir, o un solar, lo puede adquirir. Esa feria va a contemplar todo eso. Entonces hay que saludar ese gesto, porque eso es acercar el banco y acercar el país a la diáspora, que eso está muy bien. Es una buena decisión del banco. Hay que saludar a Samuel de nuevo por esa iniciativa, porque son cosas que a la gente le atraen allí. El que tiene su ahorro allá y dice, bueno, acá, pero es el Banco de Reserva. El Banco de Reserva no quiebra, es el Banco del Estado. Primero. Segundo, esas compañías que están ahí, que son constructoras, porque, por ejemplo, esa compañía de Bisonó, si Bisonó está ahí presente en Madrid, la gente sabe que Bisonó no le va a engañar, que ese no es una compañía que va a hacer negocio oscuro. Mira, dame el dinero y con ese dinero hacer otra cosa y la vivienda no aparezca. No es verdad, porque esas son gente que están ya curtidas en este trabajo, probadas. Por probanza, las compañías que están ahí, que van a representar el país en esa feria inmobiliaria, es gente que ya son conocidas y además ponderadas y evaluadas por el propio Banco de Reservas, que es el garantista en esta feria inmobiliaria, que hay que saludar ese gesto del Banco de Reserva que dirige don Samuel Pereira Rojas. Está muy bien, Samuelito, eso es un trabajo muy bien orientado ahí. Bueno, hoy se cumplen 12 años del ascenso del Papa Francisco. El Papa Francisco, la gente muchas veces piensa que los temas religiosos, esas son cosas teológicas, son cosas eclesiásticas, y no hay como que estar tan pendiente de esas cosas, porque el día a día es la supervivencia misma, pero también hay que ver lo eclesiástico y hay que ver lo teológico, porque eso es parte de esa espiritualidad y de la forma y de vivir, como vivimos en familia y tratando de comportarnos moral y éticamente, como indican las doctrinas precisamente de la Iglesia Católica, que es donde estamos nosotros todos ubicados. Entonces, el papado es un acontecimiento, no solo para los católicos, sino para el mundo entero. ¿Por qué? Porque la religión católica está en el globo y el Papa es representante de los católicos. Los evangélicos no tienen ese papado, no tienen esa jerarquía, son cristianos igual que los católicos, tienen sus diferencias, hay diferencias en cuanto a la fe, la escritura. Los católicos tienen otra cosa, los sacramentos, ellos nada más creen en dos, los evangélicos o los cristianos, y los católicos tenemos 7 sacramentos, tengo entendido. Entonces, hay varias diferencias, que eso se conoce y se sabe, pero esa misma iglesia respetan ese papado. Por tanto, cuando hay un papa enfermo, cuando hay un papa que muere, hay un papa que va a ocupar el trono, es noticia global. Entonces, el Papa Francisco, que ha estado en una situación delicada de salud y que esperamos que se recupere, parece que ha ido ganando recuperación lentamente, pero en forma positiva. Entonces el Papa, la verdad es que el Papa Francisco llegó a ese papado con una iglesia muy complicada. Pues esa iglesia venía arrastrando, señores, desde la época diríamos, de Juan Pablo II. Primero, con ese ocultamiento de la pederastia y todo ese comportamiento mundano en la iglesia, porque hay que decirlo así.
eso fue creando un ambiente anticatólico, se puede decir, un ambiente dañino de la iglesia. Vimos, por ejemplo, en Los Ángeles y en Boston, esas diócesis americanas, unos escándalos mayúsculos de pederastia, abusos sexuales y cosas de eso. Y esa gente pagaron, yo recuerdo que lo dije aquí, la de Los Ángeles, en Boston solamente fueron como 600, 700 millones de dólares en compensaciones. En Los Ángeles, 2.000 y pico de millones. Bueno, Estados Unidos, casi 3.000 millones de dólares han pagado en compensaciones esas diócesis católicas por esos abusos. Pero así pasó también, yo lo anoté aquí, algunos de esos eventos, porque uno no puede tenerlo todo en la cabeza, porque nos llenamos de muchísimas informaciones que no las vamos a poder procesar. Pero anoté aquí, por ejemplo, en Francia, el cardenal Castrillón fue reprimido pues, por el Vaticano, porque ese felicitaba a los obispos que encubrían o que encubrieron esos actos de pederastia y abusos sexuales en Francia. También está en Holanda los salesianos. Señores, esos salesianos cargados de abuso en Holanda, en esos centros educativos de ellos. En España, curas condenados y denunciados. En Irlanda, décadas de abuso a menores. Y así en Alemania, obispo ocultando, en México, Marcial Maciel. Ese fue un cardenal protegido por el Papa Juan Pablo II, un hombre mundano de verdad, poligámico y pederasta y de toda la vagabundería. Entonces, con esa iglesia, señor, a esa iglesia se enfrentó Benedicto XVI, que fue el papa renunciante por el que entró Francisco. Benedicto XVI, yo recuerdo que dijo una expresión, dijo, he llegado a una viña devastada por jabalíes. Ay, Dios mío. El Vaticano encontró, Benedicto XVI, todo esto, pero al mismo tiempo encontró el Banco Vaticano o el Banco Ambrosiano, señores. Ahí había un desorden financiero, dinero lavado de las mafias, de droga y mafia de asesinatos y de sicarios y todas esas cosas. Las pedó esas logias y mafiosos italianos, lavando dinero en el Banco Ambrosiano del Vaticano. Entonces luego vinieron los Batilí, aquellas denuncias de muchísimos actos que estaban pasando en la curia romana. Francisco tuvo que enfrentar esa curia, que incluso hubo un escándalo que fue aquellas cartas secretas de Benedicto XVI, que su mayordomo, Paolete, creo que era Paolete, que le decíamos Paolo, no sé, Paolo Gabrieli, por Paolete, era el mayordomo del Papa Benedicto XVI, y ese charlatán comenzó a sacar documentos del Vaticano. Y el Vaticano nombró una comisión de cardenales para que investigaran ese caso. Porque ellos sabían, el Vaticano sabía, o el Papa sabía, que la curia romana estaba metida en eso. Y sacaron esos batilí, yo recuerdo aquel escándalo, con aquellas cartas secretas de Benedicto XVI. Es decir, en medio de ese tremedal, de ese escándalo que había en el Vaticano, surge el papado de Francisco a la renuncia de Benedicto XVI. Señores, eso no es cosa de niños, porque ese Vaticano es poderoso. Y con ese cuadro es que entra ese señor, o entró hace 12 años al papado en el Vaticano. Vamos a la pausa y regresamos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, vamos a seguir con este tema de la iglesia. Muy interesante el Vaticano. Yo tuve acceso, he leído una obra que me dejó muy impactado a mí, porque yo siempre me gusta leer todos estos temas de la iglesia católica, todos esos libros que tengo de César Vidal, este autor Vicente Lozano, que es un autor catalán, pero fue un hombre que sirvió en el Vaticano años como corresponsal de TV3, la televisión catalana, y publicó este libro que voy a mostrar ahora en la pantalla, en el 2020, Intrigas y Poder en el Vaticano, Vicente Lozano, Barcelona, eso es Roca Editorial, en Barcelona. Ese caballero publicó ese libro en 2020, en catalán, pero en 2021 se publicó así en castellano. Y ese libro yo lo he leído, pero eso es una cosa de loco, como se dice. Ahí hay cosas que uno tiene que verdaderamente, hay que excomulgar mucha gente en ese Vaticano, no hay duda, ya lo puede mover. Pero se lo recomiendo al que quiera saber cosas, intrigas de ese Vaticano, vista por ese corresponsal de TV3, no es cosa que yo no me estoy inventando nada. Entonces, el Papa Francisco, ya Benedicto XVI, que es el que encuentra toda esa viña devastada por jabalíes, en Estados Unidos fue y pidió perdón y dijo: señores, siento vergüenza por toda esta suciedad que he encontrado en la iglesia, lamentablemente, y tuvo que pedir perdón. El Papa Francisco, hombre humilde, no hay duda, cercano a los pobres, a la periferia. Yo he dicho que llegó con los mismos zapatos y con un carrito, un Renault T4 o T8, no me acuerdo cómo eran aquellos Renault, que él usaba, los patitos feos, que lo usaba en Buenos Aires, en Argentina. Y lo subió al Vaticano, allá a Italia, se fue con su carro. Es un hombre al estilo Mujica, Pepe Mujica, haciendo votos de pobreza. Y el Papa Francisco, un hombre humilde, sencillo, con una alta vocación cristiana y al mismo tiempo su alta espiritualidad, ¿por qué no? Y ese amor a la periferia. Llegó con ese cuadro, con esta suciedad, se ha encontrado Francisco, señores. Y luchar ahí. Esto es un papa conservador, se veía como conservador. Pero el hombre llegó y
tomó medidas ahí en la curia, desbancó a muchísima gente ahí, limpió el banco, quitó a varios cardenales. Ese cardenal O'Connor de Canadá, ese fue por abuso a dos muchachas, hubo que cancelarlo, a O'Connor. En Austria, en Bélgica, hubo a Herman, en Austria, un cardenal también, hubo que castigarlo porque felicitaban a todos esos ocultadores de delitos. Entonces, el Papa Francisco, indiscutiblemente, que se veía como conservador, pero el hombre vino y hasta legalizó prácticamente no el matrimonio de los homosexuales, pero sí obligar a los obispos y a los curas a que lo bendijeran a los homosexuales, que no lo vean como enemigos de la iglesia ni cosa de eso. Eso fue como una especie de demasiado apertura. También en las mujeres, ¿qué otras cosas? Ha tomado decisiones ahí, incluso a gente divorciada, lo ha traído de nuevo y qué sé yo, ha tomado muchas decisiones que son cuestionadas y con ese comportamiento medio izquierdoso del Papa o izquierdoso del Papa, quizás por esa misma vocación por la pobreza y esas cosas lo hacen cercano a los izquierdistas. Entonces el Papa Francisco, indiscutiblemente que ha sido un hombre que ha tenido un comportamiento ahí un poco difícil, principalmente porque esa curia estaba acostumbrada a hacer mucha vagabundería ahí y él no come de eso. Esa es la verdad. El Papa Francisco limpió, o por lo menos ayudó a limpiar la suciedad que encontró. Esa es la pura verdad. Tiene por delante muchos retos, ya está muy gastado. Creo que la parte de diríamos, ese enanismo espiritual que hay en el mundo. Decía yo en el programa de Sogelito, que la humanidad está como tan grande, se ve como un cuerpo grande, porque la ciencia y la tecnología y toda esta juventud y todo el mundo se ha puesto loco y aquí no se respetan los valores. Aquí el que hable alto y que hable con muchas malas palabras, a ese es el que aplauden y premian. Algo increíble, así es que está el mundo, lamentablemente. Entonces la espiritualidad está muy chiquita, hay un enanismo espiritual. Y ese trabajo tiene que ser un trabajo de las iglesias, de todas las iglesias que trabajen sobre la espiritualidad y que levanten, que hagan el alma más grande o por lo menos más equilibrada, porque la máquina no puede sustituir al hombre. Entonces eso, unido a esa suciedad que hubo que limpiar en el Vaticano y en la iglesia, indiscutiblemente que han sido tareas muy difíciles, pero el Papa Francisco ha logrado por lo menos limpiar un poco el Vaticano. Y en la espiritualidad no creo que se ha hecho gran cosa, porque siguen esas situaciones tan malas que estamos viviendo todos los seres humanos en el mundo. Las guerras, la violencia, el hambre, pobreza, enfermedades, exclusión de seres humanos, discriminación, qué sé yo, el mismo cambio climático. El Papa también, él ha participado y sabe que es un daño del hombre, que es el que está dañando el medio ambiente, qué sé yo. Entonces el mundo está muy complicado, abogando por la paz continuamente, guerra por allí, por allá, por acá y por acullá. Por todos los lados del globo hay guerras. Tarea muy difícil, indiscutiblemente. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿qué más tenemos aquí? Aquí hay temas que yo quiero también hoy dar. Este asunto de los accidentes automovilísticos. Pero ¿cuántas veces hemos hablado nosotros de las carreteras huérfanas? Huérfanas de policía, de autoridad, mejor dicho, y huérfanas de acciones punitivas. Porque no es que se ponga multa nada más, pero que el conductor tenga miedo de andar a altas velocidades, porque los accidentes por alta velocidad y además
por descuido de la autoridad. Es decir, los accidentes en las carreteras, la culpa lo tiene la autoridad, ni siquiera los conductores. Porque el conductor va manejando y se entusiasma, irresponsablemente, no hay duda, aumenta su velocidad porque no tiene quien lo castigue. Entonces, ¿quién es el culpable de la alta velocidad de la carretera? La autoridad nacional. ¿Quién es culpable de que un vehículo no tenga freno, que los neumáticos sean malos, que no tenga buenas luces, que tenga o no seguro? ¿Quién es el culpable de eso? La misma autoridad que no hace revista, no hace una revisión completa de esos vehículos. Entonces, ¿a quién hay que culpar? ¿Ustedes creen que la autoridad que está hablando de que va a poner normas, leyes drásticas, ¿ustedes creen que esa autoridad irresponsable es la que va a evitar los accidentes? No es verdad. La carretera que va al este está muy bien hecha. Ahí uno maneja como debe manejar, la prudencia que se debe manejar y como incluso se ponen las señales de tránsito que te dicen ahí corre a 80 o corre a 100, pero tú no puedes correr a 140. ¿Y quién le pone freno al 140? Nadie, porque no hay autoridad. Eso es por eso que la carretera no está mal hecha, está muy bien peraltada su curva y todo. Yo no sé dónde. ¿Cuáles son los accidentes? Se vuelcan a 160, 170, una buena carretera, un pavimento bueno, bien señalizada, amplia, usted ve todo muy bonito y usted le da deseo de correr. Entonces los accidentes tienen que ocurrir. Y esa es la mala carretera. La causa de los accidentes, los motoristas que andan sin casco, los motoristas que andan a velocidades imprudentísimas, que hacen muchísimas piruetas en las carreteras y muchísimas imprudencias, la mayoría de los accidentes con ellos. Entonces, ¿quién es que tiene la culpa? La única culpa de todos los accidentes que hay en las carreteras lo tiene la autoridad nacional. Léase el gobierno o el Ministerio de Interior y Policía o la Policía Nacional. Esos son los responsables de los accidentes. No hay que buscar más nada. Las carreteras están todas bien hechas, bien trazadas. Lo malo son las autoridades que no corrigen a los conductores y que no hacen revista de los vehículos que transitan por la carretera, porque si un vehículo, como hemos visto nosotros en esa carretera, centenares de veces que lo denunciamos aquí, los vehículos pesados, camiones y vehículos de cola, neumáticos malos, mala señalización sin luces, frenos deficientes, choferes que van muchas veces bebidos con bebidas alcohólicas o drogados. ¿Quién tiene control de eso? ¿Quién es que tiene que tener control de eso? Nosotros o la autoridad que se imponga con seriedad, actuar con seriedad, y que el vehículo no puede transitar con neumáticos malos en carreteras. Entonces eso es evitable. ¿Quién es el culpable de que hayan decenas de centenares de miles o miles de choferes haitianos indocumentados manejando el tránsito en la capital y el motoconcho? ¿Quién es el culpable de eso? ¿Son los haitianos? No, la autoridad. Pero como no tenemos autoridad, desde el gobierno hasta el fondo, no hay autoridad lamentablemente en este país, porque está comprobado. ¿Quién ejerce la acción punitiva? ¿Quién la hace? Tenemos una policía deficiente, la policía de tránsito peor, y el gobierno por un lado y las autoridades menores por otro lado. Lo que hace la mano izquierda no lo sabe la mano derecha. Y entonces, ¿para dónde que vamos? Y hablando de corrección de los accidentes y el Intran que dice que va a tomar medidas, ¿pero medidas de qué? Si las medidas básicas no las toman, ¿para qué que sirve el Intran? ¿Cuántos vehículos se revisan en el Intran? ¿Cuántos vehículos son conducidos por choferes indocumentados? ¿No lo quiere saber el Intran? No lo informa DGC, ni la Policía Nacional. Entonces, ¿a quién es que vamos a culpar? Ahora,
En el caso de los haitianos migrantes que están en comunidades robando, asaltando, en actos criminales, violando mujeres y haciendo, que lo hemos visto ahí, todavía hoy salen dos noticias, haitianos violan mujeres, roban a otra muchacha, una joven, la violan. ¿Y la autoridad qué dice de eso? Muy poco. Pero vamos a ayudar también, las comunidades deben ayudar. En el caso de los migrantes haitianos, las comunidades tienen que ayudar a la autoridad. Sáquenlo de ahí. Yo por los lados de mi casa o en mi casa no se puede emplear haitianos. Indocumentados no pueden estar ahí. Entonces usted tiene que tomar medidas en lo suyo, en su casa, en su comunidad. Tienen que empoderarse los dominicanos, comunidades rurales o barrios urbanos. Mire, ustedes, migrantes haitianos, no pueden convivir con nosotros. Ustedes son animales, son salvajes, por tanto tienen que mudarse de aquí, se largan de aquí y se tienen que ir de las comunidades. Háganlo y se tienen que ir. O ustedes se tienen que ir y dejarle el espacio a ellos, una de dos, porque no vamos a hacer como hicieron los judíos en Manhattan, que le dejaron el espacio a los dominicanos, como se dice, y se fueron de ahí, hijos de Brooklyn, se fueron muchísimas familias blancas, se fueron y dejaron a todos estos salvajes, como decían ellos, dominicanos, y esto ahora miren el Alto Manhattan. Han tenido la autoridad que meterse en forma dura y tomar el toro por los cuernos y poner a los dominicanos, a ponerle orden, porque si no es así, entonces es un desorden. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, a mí me ha llamado la atención una columna que escribe don Eleuterio Martínez. Eleuterio, yo creo que es uno de los profesionales más competentes en el área medioambiental, o el área de los recursos naturales, o de la biodiversidad, como uno quiera definir.
pero recursos naturales. Científico, Eleuterio, un hombre bien formado, profesor meritísimo, casi todas las universidades, y fue o es presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Entonces Eleuterio, un hombre con una formación técnica extraordinaria. Pero me llamó la atención que escribiera esto sobre Pedernales. Se hace o le hacen esta pregunta a Eleuterio. Profesor, ¿podría Pedernales asumir el liderazgo turístico de mayores estándares en el país? Dice Eleuterio. La respuesta, sin mayores consideraciones ni evaluaciones de parámetros, es definitivamente positiva. Muy bien. Sin dudas, Bahía de las Águilas es el tesoro más preciado que tiene el país. Muy bien. En términos de calidad, virginidad y belleza para el desarrollo de la actividad más legítima que dispone el ser humano, el turismo en su más amplia acepción, pues no consume recursos físicos más allá de la contemplación y todo lo demás son las normas adecuadas y la sostenibilidad. Sigue Eleuterio. El potencial de Pedernales es envidiable. La mayor disponibilidad de espacios prístinos, recursos naturales únicos y sin parámetros de comparación en el ámbito nacional ni internacional, historia, cultura, geografía, biodiversidad, costas, montañas, mares, bosques, biodiversidad y todo en abundancia. Bienes que nadie jamás puede ofrecer en volúmenes ni en calidad. Y ahora, tierras raras y potencial aeroespacial. Se ha hablado de en Oviedo instalar una estación espacial. El liderazgo que poco a poco comienza a imponerse reside esencialmente en la oferta sin competencia que tiene Pedernales, pero aún más es que allí no se ha dañado lo esencial, que es la naturaleza, no se han cometido los pecados ecológicos deleznables de otro destino y por lo tanto se impone el buen juicio y la planificación, que es el arte de lo posible. La conservación paga. Bien, visto así, ahí habló el naturalista, el hombre de la conservación y todo está bien, pero yo quiero que me diga mi estimado amigo, mi profesor o profesional de los recursos naturales, el ingeniero Eleuterio Martínez, creo que es colega de nosotros, yo creo que él es agrónomo. Eleuterio, pero tú no has hablado del agua. ¿Y cómo tú vas a desarrollar un potencial turístico de primer nivel, el más grande del país, sin agua? Porque no ha mencionado el agua. De todos los recursos, toda esa belleza y toda esa poesía que ha hecho don Eleuterio de Pedernales, pero no ha mencionado el recurso principal, que es el agua. Y aquí Manuel Fermín ha hablado seriamente de eso, del estrés hídrico que tiene Pedernales, que es el más seco de todos los lugares del país, porque no hay agua. Es decir, lo que se está haciendo en Pedernales hoy es un riesgo con el agua que supuestamente hay en el subsuelo, que han conseguido no sé cuántos galones por minuto, y que con esa agua es que van a desarrollar a Pedernales. Pero Pedernales no es ni siquiera el este. En el este, los acuíferos del este son mejores. Y Punta Cana y Bávaro y todo eso allí se ha desarrollado, Punta Cana principalmente y Cacana, con sistemas de bombeo. Y el Club Mediterráneo, donde yo puedo decir que conozco porque trabajé esos asuntos ahí, en los sistemas de bombeo. Entonces, ¿cuál es el agua que tiene Pedernales? Si Pedernales es la provincia con más estrés hídrico del país,
no mencionó el agua. ¿O usted cree que también he dicho yo, sacrificando la poca agricultura que tiene Pedernales, principalmente en las Mercedes, en Aguas Negras, en los arroyos, que por ahí hay unos arroyuelos que mojan esa tierra sembrada de aguacate y de café, etcétera, etcétera, y otros frutos? Ahora, si usted va a cerrar aquello para con esa agua hacer turismo, eso entonces tiene sentido. Pero yo no sé de dónde va a sacar el agua para usted desarrollar el más grande proyecto de turismo del país, que es el potencial que tiene Pedernales, según Eleuterio Martínez. No lo voy a entender. Ahora, si él considera que vamos a poner una planta desalinizadora allá en Cabo Rojo, una planta que va a desalinizar el agua de mar, y vamos a tener agua en abundancia, excelente. No sé cuánto que cuesta aquello, si es fácil desalar el agua, si es barato, o qué cantidad de energía se necesita para aquello. Entonces yo creo que esa opinión del señor Eleuterio Martínez está sobredimensionada, porque ahí no hay agua. O que me diga por qué Balaguer tuvo que construir el canal Nizaíto, que es un canal que está construido con fines sociales, ni siquiera tiene retorno económico porque no paga, la inversión no la paga. Pero es un agua que llega a aquellas feracísimas tierras de Oviedo y de la zona de Pedernales, después de Juancho allí. Entonces, ¿cómo se llama aquel poblado que nosotros fuimos una vez ahí con Balaguer? Manuel Goya, un poblado que lo creó Balaguer, que fuimos a entregar unas 25 o 50 viviendas allí, recuerdo, hace muchos años de eso, fue en el año 1988, que fuimos con Balaguer a entregar esas viviendas allá. Y, señores, ahí no hay agua. Sansón, la llanura de Sansón enorme. No había agua para mojarla, por eso no se puede producir una buena agricultura intensiva. El algodón que se sembraba en Oviedo era con el agua de lluvia, con épocas de lluvia. El canal Nizaíto sí podía llevar un poco de agua, pero había que hacer un uso racional de esa agua para tener cultivo de éxito allí. Entonces, ¿con qué agua es que se va a desarrollar el turismo a ese nivel? Porque si es un nivel pequeño, como se está planeando hasta ahora, tal vez con la poca agua que hay se puede hacer el trabajo. No lo sabemos. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, su blog La Pregunta, que todas las semanas el doctor Castillo lo publica en internet. Una insistencia que no cesa. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.